3. Primera de Corintios, capítulo 3. Allí vamos a estar leyendo algunos versículos que van a servir como base a la enseñanza que tengo para esta noche, con el tema: los peligros de no madurar nuestra fe en Cristo. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Padre, te agradezco en esta noche la oportunidad que tú me das de poder impartir este mensaje. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía. Tu palabra es perfecta, tu palabra es buena, pero el vaso que va a hacer uso de ella no es perfecto. Pues te pido, Señor, que me mires dentro de mis imposibilidades y que tú, Señor, ministre a tu iglesia conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy he estado analizando mucho sobre este tema en cuestión: los peligros de no madurar nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla de manera tan fuerte a una congregación, que creo que hoy en día muy pocos predicadores se atreverían a tratar una iglesia de tal manera, utilizando estas palabras fuertes que Pablo usa para referirse a esta iglesia, diciéndoles que mientras estuvo con ellos no se atrevió a hablarle como a espirituales, sino como a carnales, refiriéndose a ellos como niños, como personas a las que no se le podía transmitir un mensaje de un adulto espiritual, sino darle leche en lugar de vianda. Esto establece una serie de elementos que me gustaría esta noche poder desarrollar con cada uno de ustedes. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice algo que debe de llamarnos a nosotros muy a la atención. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pues está entre tutores y curadores hasta el tiempo determinado por el Padre. Aquí Pablo está diciendo que esta iglesia tenía una esclavitud. Aleluya. Que aunque eran herederos, no diferían de los esclavos, porque en ellos había una manifestación o manifestaciones de la carne. Por lo tanto, Pablo no puede hablarle como espirituales. Wow.
¿Qué significa cuando Pablo dice no les puedo hablar como espirituales? En otras palabras, Pablo le está diciendo todavía a ustedes no se les puede revelar las profundidades del reino de Dios. Porque todavía su mente no ha madurado, no ha crecido para poder distinguir. Lucha. Al Pablo decirle, no les puedo hablar como espirituales, y no solamente utiliza la palabra niños, sino que también usa la palabra carnales. Aleluya. Pastor, ¿qué usted quiere decirnos con esto? Que una persona, cuando es niña, niño, en la fe, es una persona que no ha madurado, es una persona que no ha crecido y por ende todavía tiene manifestaciones propias de la carne en él o en ella. Usted me dirá, bueno, pero soy un niño en cuanto a la fe. El problema es que si eres niño en cuanto a la fe, todavía no tienes herencia. Si eres niño en cuanto a la fe, todavía no tienes identidad. Y eso es grave. Porque si eres niño en cuanto a la fe, no sabes quién eres. Estás en formación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted analiza una iglesia inmadura, una iglesia carnal, Pablo está hablando que es una iglesia donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay divisiones, donde un grupo jala hacia un lado y el otro grupo hacia el otro lado. En Corintios se daba el caso de que un grupo decía yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Pedro, aleluya, y otro grupo decía nosotros somos de Cristo. Tenían una división marcada dentro de la misma iglesia. Cuando Pablo ve ese escenario, Pablo dice, aquí a esta gente no le ha nacido Cristo. No le ha nacido Cristo. Y debemos saber que la iglesia de Corintios era una iglesia de dones, de ministerios. Pero hay alguien que debe entender esta noche que dones no dan madurez, que dones no dan carácter. Al contrario, cuando los dones fluyen en la vida de la gente que no tienen madurez, van a ser usados para manipular y para dividir el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Un niño, en cuanto a la fe, que no ha madurado, por ende, será alguien que no ama. Porque él no conoce a Dios. Voy a enseñarles algo y quiero toda su atención. Usted tiene un hijo. Él tiene 3 meses. Él tiene 1 año. Él tiene 1 año y medio. ¿Usted cree que lo ama? A él lo sacan de tu casa
y se lo llevan a otra casa, y en 2 semanas él no se acuerda quién tú eres. Y si otra gente te lo forma, mañana cuando él te vea ni te reconoce. El que se reía contigo, el que tú pariste. Pablo dijo: yo estoy con dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Porque en un niño todavía Cristo no ha sido formado. Y por eso él dice: tengo dolores de parto. Porque estoy trabajando con un pueblo con el que todavía Cristo no ha sido formado, o en el que Cristo no ha sido formado. Entonces, ¿qué pasa? La gente ve como normal muchas veces ciertas cosas dentro del cuerpo. Le llamamos indelicadezas. Se le dicen muchas cosas, pero pocas veces se le llaman realmente como son. Inmadurez espiritual, niños espirituales, gente sin identidad espiritual, porque no han permitido que Cristo sea formado en ellos. Entonces, ¿qué acontece? Mientras tú tienes creyentes así, esos creyentes tienen que depender del cuidado de otros. Porque por sí mismos ellos no se pueden valer. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? A esa gente, aleluya, hay que tener un cuidado especial con ellos. Porque por cualquier cosa ellos terminan desviados de la verdad. Ellos regresan al mundo porque todavía no se han desconectado totalmente del mundo y no han podido crecer en el Evangelio de Cristo. Y no me interesa si predican, o si cantan, o si ministran. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es tener a Dios formando nuestro carácter. ¿Por qué ustedes piensan que hoy en día falta amor en la iglesia? Les voy a decir algo. Esta noche hemos venido con el firme propósito, objetivo principal, adorar a Dios, exaltar a Dios. Pero les voy a hacer una pregunta. Cuando usted no viene a la iglesia, ¿no le hacen falta a sus hermanos? ¿No se interesa usted cuando alguien no viene por qué no vino? ¿Qué le pasó? Los niños no tienen ese tipo de amor. Los niños en la fe no tienen ese tipo de cuidado. Vuelvo y repito, porque todavía Cristo no ha sido formado en ellos. Los niños en Cristo que no han madurado, la mayoría de las cosas que piden no las reciben porque las piden mal. La mayoría de los creyentes cuando son niños, o los creyentes cuando son niños, no saben orar, porque ni siquiera saben orar desde la posición que tienen en Cristo. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Un niño le dice al Señor: bendíceme, cuando la Biblia dice que ya tú fuiste bendecido.
Cuando la Biblia dice que estamos completos en Cristo, pero es un niño, no lo entiende. Porque cuando tú te ves en el Espíritu, tú sabes que en el Espíritu tú estás completo en Él. Aunque humanamente tenga algunas necesidades, pero mi naturaleza no es humana, es espiritual. Aleluya. Pero muchas veces usted ve la oración de los carnales, que no conocen al Señor, que no se han relacionado con Dios, pidiendo una serie de cosas que Santiago dice, piden mal. Piden mal, por eso no reciben. Entonces, ¿qué acontece? Cuando no tenemos una identidad de quienes somos en Cristo, podríamos pasar muchos años dentro de la iglesia y no sentirnos completos. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Miren algo. Ustedes saben que quien le habla es bautizado en el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas, tengo dones del Espíritu, pero el tener la manifestación no es lo que te hace estar completo en Cristo. Lo que te hace estar completo en Cristo es tu poder tener una identidad clara de quién eres en Cristo. Por eso tu fe nunca va a depender de un don, sino de Cristo. Pero una persona que no ha madurado confía en dones propios o en los dones de otro. Cuando una persona no ha madurado, va a depender de un profeta. Cuando tú has madurado, el profeta no te va a decir nada que Dios ya no te lo haya dicho. Porque en el Antiguo Testamento los profetas eran los que tenían la voz absoluta de Dios. Ellos eran los que le daban al pueblo lo que Dios decía. Hoy en día usted y yo tenemos acceso a la voz de Dios para que Dios hable con nosotros. Por lo tanto, cuando el profeta del nuevo pacto viene, lo que viene es a confirmar el diseño que ya Dios te reveló. Pero ¿qué pasa? Un niño no entiende eso, porque no ha conocido la voz de Dios, porque no actúa por la naturaleza. Voy a enseñarles algo. Cuando tu naturaleza en Cristo no ha sido madurada, tú no conectas con Cristo. Le voy a explicar. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos, las sabemos por naturaleza. Cuando nosotros llegamos aquí, vimos que los adultos, los demás que ya estaban, caminaban. Y algo se activó en nosotros. ¿Quién nos enseñó a caminar? ¿Quién nos dijo que nos pusiéramos de pies? Nuestra propia naturaleza. ¿Quién nos enseñó a hablar? Nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, hay alguien que tiene que entender esto. Mientras más tú creces en la naturaleza de Cristo, más serás capaz de manifestar la vida de Cristo en tu vida. Porque entonces tu misma naturaleza te llevará a caminar como Cristo caminó.
Tú no necesitas ver a Cristo. Por eso Pablo dijo: si a Cristo conocí según la carne, ya no le conozco, porque ahora hay una conexión de espíritu a espíritu. La naturaleza del Hijo se me revela a través de la naturaleza que recibí en mi nuevo nacimiento. Ustedes no ven los cristianos de hoy, su falta de madurez. Los lleva a dejarse engañar. Quieren escuchar voces que después no podrán discernir de dónde vinieron. Porque como niños no pueden discernir quién le está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Otro de esos peligros que puede tener o que tiene el no madurar en Cristo es que cualquiera nos pudiera instruir y desviarnos del propósito eterno. Por eso es que el que ministre en este tiempo tiene que verse como un colaborador de Cristo para el crecimiento espiritual de la iglesia. Que yo les digo siempre: ¿no se han dado cuenta que cuando yo le predico le hablo poco o muchas veces nada de lo que son mis experiencias personales? Porque yo no quiero fundamentar una iglesia en lo que yo vi, en lo que yo sentí o en lo que yo recibí, sino en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única capaz de hacer que la iglesia madure y crezca. Aleluya. Déjenme poderle expresar la siguiente idea. Cuando la gente no ha madurado, necesita tener experiencias religiosas para estar en la iglesia. Túmbenme, pónganme a llorar. Quiero sentir algo. Cuando tú eres maduro, tú no necesitas sentir, tú sabes que Él está ahí. Cuando tú eres maduro, tú no necesitas que te emocionen, porque tú no tienes una naturaleza para ser emocionada. Tú tienes una naturaleza para ser fundamentada. Entonces, wow, Dios mío, tengo que regresar a Pablo. Ustedes tienen dones, ustedes tienen ministerios, ustedes son una iglesia grande, pero ustedes son un grupo de niños. Ustedes son un grupo de niños. Y no solamente niños, ustedes son un grupo de carnales. Wow. Impresionante, señores. En esa iglesia habían profetas carnales, gente que sanaban carnales, gente que profetizaban, que adoraban carnales, niños.
Pero es importante que entendamos esto. Cada uno de ellos se identificaba con un grupo X. No, pues con que yo me identifico aquí es con fulano, es con fulana, dependiendo de mi interés en un momento determinado. El problema radica de que la iglesia no se ve como un grupo de gente divisible, sino como un cuerpo indivisible. El Señor no está mirándote a ti como un elemento aparte. El Señor te está mirando a ti como parte del cuerpo de Cristo, con una función dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Wow. Los niños, y eso me podría ayudar la doctora Natera, que es pediatra, pero no se encuentra con nosotros esta noche. Los niños lloran para llamar la atención. Cuando ellos quieren que lo atiendan, cuando ellos quieren que le den de comer, ellos gritan para que vengan, para que cubran sus necesidades. Wow, Dios mío. Para que cubran sus necesidades. Así hay gente dentro del cuerpo de Cristo, llorones. Visítenme a mí, oren por mí, crean por mí, ayunen por mí, velen por mí. Necesito consejo, necesito ayuda. Ay, yo no sé qué yo voy a hacer. Gritones. Cuando una persona es madura, tendrá independencia en Dios, o dependencia de Dios en la palabra correcta. Tendrá dependencia de Dios, no de los hombres. Otra cosa importante, Dios mío, mientras los niños quieren llamar la atención, los maduros cumplirán su propósito dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cumplirán su función. Y a través del maduro funcionar, ayudará, cooperará, colaborará con el otro. Necesitamos un corazón sano, necesitamos riñones sanos, necesitamos un sistema circulatorio sano, necesitamos un cerebro sano, necesitamos una lengua sana. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Entonces puede ser que Dios te haya colocado en el cuerpo como riñón, pero cuando, Dios mío, cuando tú eres maduro, tú no le vas a estar gritando al corazón. Tú cumplirás el propósito del diseño para el cual fuiste establecido dentro del cuerpo. Por eso es que cuando un creyente es maduro, no es ñoño. Y te voy a decir algo más bien fuerte: cuando tú eres ofendible, significa que tú no eres maduro. Tú tienes que crear un carácter inofendible. Aleluya. Eso de estoy ofendido es para carnales. El espiritual es inofendible, porque el espiritual, Dios mío, es irreprensible. El espiritual está hecho no para juzgar al hermano, pero sí para juzgar en lo espiritual. Alguien tiene que oírme lo que estoy hablando. Todas las cosas, porque Él tiene un discernimiento espiritual y coloca todo en su lugar. Por lo tanto, cuando viene un dardo de fuego del maligno, el maduro lo apaga con el escudo de la fe. Pero cuando es un niño, se dejará corromper, porque no tiene mecanismo de defensa.
Por eso es que el niño necesita quien lo sane. Wow. Quien vele por él. Cuídalo, espérate, no le hable así, que es niño. No lo mueva mucho, puede terminar donde no debe. Con el maduro no hay problema. Porque el maduro no hay forma de cómo tú hacerlo cambiar, porque él tiene la naturaleza de Cristo. Y como tiene la naturaleza de Cristo, tiene la mente. Tiene la mente de Cristo. Y cuando Pablo habla de la mente de Cristo, no está hablando en sentido figurado. Pablo está hablando en sentido literal. Un creyente madurado en el espíritu tiene la mente de Cristo. No piensa como un carnal, piensa como un espiritual. Lucha. Por eso es que yo siempre, a la hora de ministrar, le digo lo siguiente. No me diga, pastor, es que usted sabe que yo soy hombre. Pastor, usted sabe que yo soy mujer. Entonces yo te voy a decir, yo lo que quiero entender es que tú eres un espíritu que ni es hombre ni es mujer. Porque el espíritu que vive dentro de ti ni es hombre ni es mujer. Jesus. El espíritu que vive dentro de ti tiene una sola naturaleza, y es la naturaleza de Cristo. Entonces esto es lo que nosotros debemos entender hoy. Oiga como dice Pablo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuántos creyentes andan como hombre o como mujer? Es porque usted sabe, pastor, que yo soy mujer. Yo quiero creer que tú eres cristiana y que el espíritu que tú tienes, que tiene la naturaleza de Cristo, solamente ocupa un cuerpo que es el de una mujer. Y que la naturaleza que tú tienes, que es la naturaleza de Cristo, ocupa el cuerpo de un hombre. Esa naturaleza de hombre o de mujer no es la que gobierna tu espíritu, sino que tu espíritu es gobernado por la naturaleza de Cristo. Y por la mente de Cristo no es una para las mujeres y otra para los hombres. La mente de Cristo es una sola para todos. Pero los niños no entienden eso. Un niño espiritual no ama la palabra. Él no ama la corrección. Ni siquiera la entiende. Lo normal es que cuando tú lo corriges, se sienta mal. Y como dicen algunos padres, haga mal criaezas, rabietas, tire puño, haga bembita, zapatee. ¿Cuántos creyentes, cuando se le está ministrando la palabra, hacen rabietas, se enojan, zapatean, hacen resistencia? Porque no son maduros. Oigan esto. Quiero leer el verso 5
dice Pablo, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, Dios mío, tu crecimiento dependerá de cuánto Cristo ha sido formado en tu vida. Porque el crecimiento no te lo vas a dar tú, el crecimiento te lo da Dios. Pablo dice, somos servidores. Eso soy yo en esta iglesia, un servidor. Yo planté, otros riegan, pero tu crecimiento no te lo doy yo. Porque ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando Pablo dice yo como perito arquitecto, él está diciendo yo tengo una madurez en la edificación. Pero cada uno tiene que ver cómo edifica encima. Cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Es importante que usted como creyente entienda que en el evangelio hay que desaprender para aprender. Aleluya. Voy a enseñarles algo. El problema de la comida para niños es que es una comida con pocos nutrientes para un cuerpo pequeño. Usted y yo no nos podemos alimentar con la comida de los niños porque moriríamos. ¿Qué significa eso? Que cuando a alguien se le habla como niño, y peor aún, como a carne, significa que todavía a usted no se le puede introducir en su comida todos los nutrientes espirituales porque usted no los resiste.
porque su cuerpo espiritual no lo digiere todavía, porque no lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? En el sistema, la gente dice, yo pequé o pequé porque me descuidé. Sinceramente, usted pecó porque era un niño y porque era un carnal. Porque cuando Cristo ha sido formado en la vida de alguien, entonces dirá como Pablo, nada me separará. Porque entonces usted entenderá, no dirá solamente, porque hay gente que lo dice, pero no lo entiende. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Estoy crucificado con Cristo, dicen muchos, y tienen envidia por su hermano, celos, lo critican, lo murmuran, lo calumnian. Estoy crucificado con Cristo. No, hermano, usted no está crucificado con Cristo si tiene ese tipo de manifestación. Celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, adulterios, fornicaciones, lascivia, pasiones desordenadas son para los carnales. Cuando usted ha sido conectado en la naturaleza con Cristo y usted conoce su destino eterno, a usted no hay que decirle que usted va a ser bendecido, porque ya usted es bendecido. Déjeme explicarle algo. Los falsos maestros buscan a los niños y a los carnales. Con ellos es que se conectan, porque ellos son los que son susceptibles para ser engañados. Porque cuando usted es maduro en la fe, usted lo percibe y los confronta con las escrituras. Entonces le estoy diciendo, como peligro de no madurar, de no crecer en la fe de Cristo, falta de identidad. Eso es gravísimo, se lo dije al principio, gravísimo. No tener una identidad en Cristo es grave. Grave. Porque usted no sabe quién es. Y si usted no sabe quién es, no sabe los derechos que como hijo de Dios le asisten. ¿Saben lo difícil que es vivir toda la vida ofendido? Raíces de amargura. No, pastor, que yo me siento mal. Yo no paso mucho al hermano fulano. Tengo problemas con ese hermano. Él no me cae bien, pastor.
inmaduro. Y eso declaró tu naturaleza de carnal, de un Cristo que no ha sido formado en ti. Entonces, cuando vemos esto dentro de los carnales, eso se ve como algo normal. No, pastor, es que usted sabe. Y a veces lo espiritualizan peor. Lo que pasa es que yo no sé, como que en mi espíritu, es que mi espíritu carnal, carnal. Ustedes se imaginan a Cristo. Es que mi espíritu con estos hijos del diablo no conecta. Padre, me voy de aquí. El que tiene la naturaleza de Cristo ama hasta a sus propios enemigos. Entendamos, wow, Dios mío, entendamos eso. Les voy a decir algo a ustedes. En una iglesia, antes de enseñar a la gente a orar y ayunar, debiéramos enseñar a limpiarse el corazón, para que cuando vayan al altar tengan la posición correcta como hijos e hijas del Señor. Dios mío. Por ahí hay muchas congregaciones donde alguien se convierte hoy y mañana quieren que dure 5 horas de rodillas. Déjenme decirle algo. Cuando usted va adquiriendo madurez en Cristo, su propia naturaleza en Cristo los va a llevar a tener relación con Cristo. A usted no va a haber que imponerle tiempos de oración, a usted no va a haber que imponerle tiempos de ayuno, porque usted mismo a voluntad propia sacará tiempo para ir a buscar relación con el Señor, intimidad con el Señor. El carnal todo lo manipula. Por lo tanto, un carnal orando lo que quiere es manipular. Dios mío. ¿Saben? Por eso es que un creyente debe orar con precisión. Desde la plataforma espiritual donde él ha sido puesto, colocado en el propósito eterno. Y próximamente le voy a hablar sobre la oración. Porque hay gente que no sabe orar en el Nuevo Testamento, porque hay gente que no sabe orar en la gracia desde la plataforma de Cristo, porque todavía hay gente que está orando bajo la plataforma de un viejo pacto que caducó. Aleluya. Ustedes no ven mucha gente. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce, porque no han conocido la gracia. Quieren estar en el atrio cuando tienes acceso al Santísimo. Dios mío.
se ven como muy espirituales cuando están viviendo en un pacto que caducó. Los peligros de no madurar. Todo el que no ha madurado le da posición al diablo que no tiene. Le da poder al diablo que no tiene. Cuando tú has madurado en Cristo, siempre lo verás en la posición del caído y del que ya fue condenado. No, alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Cuando, Dios mío, cuando tú lo miras desde la naturaleza de Cristo, tú lo ves como alguien desautorizado que no puede operar en tu vida. Pero cuando lo ves desde un niño, lo ves como alguien que te puede hacer daño. Los niños carnales quieren que le hablen de las profundidades de Satanás. Yo no quiero que me hablen de las profundidades de Satanás, porque nada quiero saber de las profundidades del diablo. Yo necesito conocer a Cristo. Yo necesito relacionarme con Cristo. Yo necesito identificarme con Cristo, porque el mensaje es Cristo, no las profundidades del enemigo, sino la relación de la nueva naturaleza en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Dios mío, cuando tú ves al diablo, al enemigo, como capaz de poder destruirte, es porque no conoces quién eres en Cristo. Porque en Cristo tú eres más que vencedor. En Cristo, alguien tiene que escucharme esto. En Cristo tú estás tan protegido que el enemigo no puede tocar nada de lo que es tuyo. El enemigo no puede destruir tu familia. El enemigo no puede destruir tu finanza. El enemigo no puede destruir tu ministerio. Si tú estás fundamentado en Cristo, porque nada de Cristo el enemigo lo puede tocar. ¡Hey! Por lo tanto, mientras muchos se inventan una guerra con el enemigo, lo que deberían de hacer es fundamentarse en Cristo para vivir la vida de Cristo y no estarse inventando sueños y tonteras que al final a lo que te llevan es a la carnalidad. Yo no necesito un sueño. Yo no necesito ver dos culebras en un sueño. Yo necesito levantarme por la mañana y verme en la plataforma en la que Cristo me puso para desde allí crecer al hombre de Dios que Dios quiere que yo sea. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Y dentro de esa plataforma poder cumplir con un propósito eterno que a Dios nunca le tomó de sorpresa. Cuando el hombre cayó, Dios no se sorprendió. Dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Cayó el hombre, dijo, no, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, porque Dios nada lo hace por casualidad. Había un propósito eterno. Cuando el hombre cayera, ya Dios tenía lo que iba a hacer. Dios no está improvisando. Entonces, wow, Dios mío. Ustedes no se dan cuenta, Corintios, viendo visiones todo el día y no pueden amar a sus hermanos, profetizando todo el día. Jesús. Y Pablo dice, son carnales, son niños, sanan.
hablan lenguas y son carnales. ¿Saben por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es poder para operar, pero el nuevo nacimiento es poder para ser transformado en la imagen de... Alguien tiene que escucharme esto. Cristo le dio el Espíritu Santo a gente que ya había nacido de nuevo. Entonces los corintios, como eran niños, no entendían eso. Tengo dones, tengo a Dios. Qué fuerte es cuando una iglesia todo lo basa en dones. Es una iglesia que podrá ser arrastrada fácilmente por las garras del enemigo. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo a mí? Que me escuchen esto con mucha atención. Yo no creo en gente que cuando se levanta por la mañana, Dios quiere que yo beba Gatorade porque Dios me mostró que beba Gatorade. Dios quiere que yo me levante con este pie porque con este pie que Dios quiere que yo me pare. Ahora Dios quiere que yo enchufe el abanico. Ahora Dios me está hablando sobre lo que voy a cocinar. Ahora Dios me está... No. Y cuando hay que murmurar, no pueden parar la boca. Y cuando hay que pecar, van corriendo detrás del pecado. Alguien tiene que oírme lo que le estoy hablando. Yo creo en gente que manifiesta la nueva naturaleza en Cristo, aunque no tenga sueños, aunque no tenga visiones, pero que tiene una vida ligada al Espíritu. Porque hay mucha gente que no danza ni habla en lengua y son más espirituales que muchos que danzan y que hablan en otras lenguas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiere la gente de hoy que le predique esto? No, el sistema los está engañando. El sistema los está engañando. La gente quiere oír revelaciones que no están en la Biblia. Profecías que Dios no dijo. Y el pecado abundando en la vida de muchos. Entonces, ¿qué le pasa a la iglesia hoy? Miren una cosa que les voy a decir. Es impresionante. Wow, Dios mío. Quiero que alguien me escuche esto. Yo predico sobre los milagros de Cristo. Enseño sobre los milagros de Cristo. Pero ¿notó usted que el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas habla de ningún milagro de Cristo? ¿Notó usted que cuando Pablo se refiere al Cristo que caminó, dijo, si a Cristo conocí según la carne? Porque ahora Pablo estaba concentrado en el Cristo resucitado. Oído aquí. Cuando la iglesia dejó de predicar a Cristo, yo he escuchado montones
de mensajes que nunca mencionan a Cristo. No hablan de Cristo. Si Cristo es el centro de la Biblia, ningún mensaje debe predicarse sin terminar hablando de Cristo. Y el centro de todo lo que usted va a decir tiene que ser Cristo. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Sí, leamos de David, leamos de Moisés, pero siempre comparémoslos con Cristo. Entonces, ya cerrando esta noche, cuando tú miras, te das cuenta de cuánto el sistema ha entrado a la iglesia y cómo hay una niñez espiritual, gente que no ha crecido, pero no solo que no ha crecido, que no tiene la más mínima intención de crecer. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Que el problema de la iglesia no es falta de dones, no es falta de dinero, es falta de Cristo. No es falta de una estrategia para crecer. Es falta de Cristo. Cuando Cristo se apodera de ti, tú aborrecerás todo lo que Cristo aborrece y amarás todo lo que Cristo ama. Pastor, es que yo quiero dones. Yo quiero fuego. Como dicen muchos, somos pentecostales. Y no quiere a Cristo. Y a Cristo no lo quieres. Hemos caído en un error. Y es en un anhelo que la gente tiene por tener cosas y manifestar cosas. Pero la mayoría de la gente no quiere tener a Cristo ni manifestar a Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo nos conducimos y nos manejamos hoy. Y en este cierre, ya terminando, concluyendo, quiero decirle algo que es muy interesante. Quise dejarlo para el final. Ni tú
ni yo vamos a cambiar el mundo. Es Cristo que cambia a la gente. Pues Cristo no está buscando a alguien para manifestar a ese alguien. Cristo está buscando una iglesia para manifestar a Cristo. No es a ti que Dios quiere manifestar. Es Él que se quiere manifestar a través de ti. No es un asunto del pastor superungido. Ni del evangelista que levanta muertos. Es que la gente vea a Cristo en la iglesia. Alguien tiene que escucharme en esto. Cuando usted salga de aquí, que la gente vea a Cristo en usted. Que no lo vean a usted, que vean a Cristo. ¿Y cómo van a ver a Cristo? Manifieste la naturaleza de Cristo. Ame, sirva, wow, tenga los principios de Cristo. Porque usted es un embajador con una cultura de un reino que no es de aquí. Por lo tanto, diga conmigo, mi lenguaje, mi pensamiento no está formado a la ideología de este sistema. Tenga eso claro siempre, hijo. Usted no mira como el mundo mira. Usted no ve como el mundo ve. Porque usted mira desde la perspectiva de la cruz. Jesus. Samaya Basanda. Porque usted mira desde la perspectiva del que se negó a sí mismo. Para no agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Porque usted se mira desde la perspectiva del que toma su cruz cada día y viene detrás de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo esta noche? Oh, aleluya. Por lo tanto, no camine como los hombres, camine como Cristo. Vista las armas de luz. El Señor, el Padre, está en la iglesia formando a su Hijo en la vida de cada uno de nosotros. Nadie aquí es perfecto. Todos somos una obra en proceso. Pero por favor,
deje de ser niño. Deje de ser niño. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo y venga detrás de Cristo. Solo así verá la gloria de Dios siendo manifestada en su vida. Que cuando usted mire el espejo, usted vea a Cristo reflejado en usted. Por lo tanto, dígale a alguien, si te hice daño, dile a alguien, dile a tu compañero, si te hice daño, no me lo tomes en cuenta. Pues lo hice en una naturaleza en la que ya yo no vivo. Aprenda a no juzgar a un hermano por algo que hizo cuando vivía en una naturaleza en la que ya no vive. Porque el que era niño hizo cosas de niño, pero el que creció en Cristo ahora tiene una nueva naturaleza en Cristo. Ahora tiene un nuevo diseño en Cristo. Aleluya. Wow. Por eso es que cada hijo de Dios sepa cómo debe comportarse en la casa de Dios. Es columna y es baluarte de la verdad. Aplique el carácter de Cristo que está en usted, la naturaleza de Cristo que está en usted, a toda su labor diaria. Desde que usted se levante, manifieste a Cristo. Manifieste a Cristo en la mañana, en la tarde, en la noche. Manifieste a Cristo. Hable de Cristo a la gente. Y muchas veces usted con su boca callada, la gente estará siendo evangelizado por usted, porque sin abrir la boca, solo su ejemplo le estará presentando a la gente a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Conviértase en un vivo ejemplo de Cristo en la tierra y verás que los demonios estarán a raya, que los poderes del infierno no podrán contigo, porque cuando tienes la identidad de Cristo, todo lo demás está en control. ¡Hey! ¿Quieres que te diga algo más? ¿Quieres que te diga algo más? ¿Quieres que te diga algo más? Escucha esto con mucha atención. En vez de perder el tiempo reprendiendo demonios, órale a Dios para que el carácter de Cristo se te manifieste en tu vida. En vez de estar reprendiendo espíritus por ahí, pídele a Dios, aleluya, que cada día tú te parezcas más a Cristo. ¡Hey! Aleluya. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tú resistes al diablo cuando manifiestas el carácter de Cristo. Tú resistes al diablo cuando te sometes a Dios.
Aleluya. Es lo que necesitamos como iglesia. ¿Dónde estamos enfocados? Pastor, sí, tengo que decirlo. Los niños cuando van al altar, reprendo al diablo, reprendo los demonios, a todos los principados, a todas las potestades de las tinieblas. Los maduros cuando van al altar dicen: te doy gracias por tu gracia, te doy gracias por tu amor, permíteme parecerme más a ti, estoy enamorado de ti, mi deseo es intimar contigo. Y el diablo te ve desde lejos y dice: ahí está alumbrando Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Ahí hay alguien que se somete a... Wow, Dios está aquí. Mi alma adora a Dios. Dile al hermano que está a tu lado: donde quiera que hay dos o tres, ahí está. Donde quiera que hay dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está en medio nuestro. Él está aquí en esta noche. Y hay gente a la que Él le está diciendo hoy: deja de ser niño para que tomes tu herencia. Deja de ser niño para que crezcas en la gracia. Deja de ser niño para que ya no seas esclavo. ¡Hey! Aleluya. Wow. Para que seamos renovados en el hombre interior, el cual va creciendo, se va desarrollando a la imagen de Cristo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A un creyente maduro, las preguntas que él se hace no es si Dios existe o si Dios no existe. Él sabe que Él existe, porque su naturaleza vive dentro de la tuya. Hay una conexión tan fuerte, wow, Dios mío, que aunque tú estás caminando en la tierra, estás conectado al cielo. En tu nueva naturaleza en Cristo, tú no necesitas tener experiencias sobrenaturales, porque eres un ser sobrenatural. Aleluya. En la nueva naturaleza, wow, Dios mío, en la nueva naturaleza en Cristo, tú no necesitas que te estén corrigiendo, porque la unción te enseña todas las cosas. Lo que todos necesitamos, diga conmigo, son colaboradores. Usted necesita colaboradores, yo necesito colaboradores. Y todos vamos a colaborar en el reino de Dios, para que juntos vayamos creciendo, ayudándonos los unos a los otros, hasta llegar a la estatura del hombre que Dios quiere, o de la mujer que Dios quiere que usted sea. ¿Alguien me entendió esa parte? Aleluya. Por lo tanto, Samaya, por lo tanto, mi alma adora a Dios. No piense como carnal, porque usted no es carnal, usted es un ser espiritual. Aleluya. Por lo tanto, lo que a otros le afectan, a usted no le afecta, porque usted no vive por sentimiento, usted vive por relación. ¿Alguien me entendió eso? Usted, Samaya, usted no cree lo que otros creen, usted cree lo que Dios dice en su palabra.
aleluya. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que crece en la gracia. Y les dije que iba a cerrar hace un momento. Una iglesia que crece en gracia, vamos a decirlo así, es una iglesia donde la gente es graciosa. Nadie con agradecimiento tiene la cara de enojo. Porque un cristiano que crece en gracia, al no ser un niño, no se deprime. Oh, Jesús. Dios mío, alguien tiene que entender eso. En la naturaleza de Cristo no hay depresión, no hay desesperación. Así que cuando usted crece, usted se desconecta de lo humano para conectarse a lo espiritual. Por eso es que Pablo decía: yo sé contentarme en cualquiera que sea mi situación, tenga la abundancia o tenga la pobreza, esté en enfermedad o esté sano, no importa cuál sea mi condición, yo he aprendido a contentarme, porque una condición humana no puede afectar una posición espiritual. Wow. Lo que a usted le hace estar completo en Cristo no es la falta de las carencias que usted pueda tener, es la conexión a un espíritu que usted porta, a una esencia que usted es, que es perfecta y completa en Cristo. Desconéctese de Adán y conéctese a Cristo. Desconéctese de la naturaleza de Adán y conéctese a la naturaleza de Cristo. Entonces, y solo entonces, tendrá un buen matrimonio, tendrá una buena vida y será bendecido en las cosas que emprenda. Solo así estarás completo en Cristo. Desconéctese, 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 desconéctese de Adán. Esa naturaleza está viciada, está viciada. Entonces conéctese a Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Vamos de pies. Con cualquiera de ustedes que quiera recibir al Señor como su Salvador, ¿quiénes de ustedes dicen: hoy yo quiero comenzar una nueva vida? Si quieres recibir a Cristo, ven al frente. Hoy queremos orar contigo para salvación. Ven a Cristo, amigo. Hay salvación para ti también. Ven, recibe a Cristo esta noche.